La reflexión del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada ya la noche, la barca estaba en medio del lago, y Jesús solo en la tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo caminar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo Evangelio que acabamos de proclamar nos enlaza con la reflexión que empezamos el día de ayer, hablando de la multiplicación de los panes y de los peces. Sucede inmediatamente, luego que la gente se ha retirado, que Jesús le dice a los apóstoles que suban a la barca, que se adelanten y que Él va a llegar después. Subieron ellos a la barca, se fueron a la otra orilla, al pequeño poblado de Betsaida, de donde era nativo Pedro y Andrés, y van surcando de una orilla a la otra orilla el famoso mar de Galilea. Y qué hermoso que al terminar esa jornada Jesús se retira a orar, a platicar con su Padre Dios, a rememorar seguramente todos los acontecimientos del día, casi como lo que nosotros hacemos seguramente al terminar la noche, al terminar una jornada, que podemos hacer nuestro examen de conciencia, nuestra evaluación del día, traemos a la memoria todos los acontecimientos, damos gracias a Dios por todo lo bueno que hemos vivido, seguramente pedimos perdón por si algo no hicimos bien, reconocemos su amor, su gracia, pedimos su bendición para tener un feliz descanso y poder amanecer en su providencia un nuevo día. Todo lo que nosotros podemos pensar en una noche, también Jesús se retiró al monte a platicar con su Padre Dios. Seguramente platicarían, entre otras cosas, del sufrimiento de las ovejas, porque recordemos que Jesús se había conmovido, decía ayer el Evangelio, porque andaban como ovejas sin pastor. Seguramente ahí Jesús le planteaba todo esto a su Padre, hablaban de la multiplicación de los panes. Seguramente Jesús le dio gracias al Padre, porque antes de hacer la multiplicación, dice el Evangelio, levantó los ojos al cielo, o sea, vio a su Padre y pidió la bendición sobre lo que Él iba a multiplicar.
Me imagino, o sea, yo les invito a que dejemos que vuele un poquito la imaginación en todo lo que Jesús como ser humano y claro, como Hijo de Dios, pudo haber compartido en esa noche de oración. Y mientras Jesús está orando, los discípulos están navegando de una orilla a la otra orilla. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de andar en una lancha o en un barco de noche. Probablemente durante el día, seguramente sí ha tenido alguna oportunidad, incluso tal vez un tramo algo corto, pero embarcarse de noche y trasladarse de una orilla a otra orilla, especialmente en un mar, que es un lago, pero ellos le decían mar, como el de Galilea, que es tan pintoresco, tan hermoso de día, pero a veces tan complicado de noche, porque surgen unos vientos que se quedan como encerrados en ese espacio, y aunque es un lago, pueden levantarse tempestades y olas de forma imprevista. Andar de noche navegando en medio de una tormenta, sin iluminación, sin faros que puedan guiar la travesía, es realmente algo muy, pero muy complicado, algo muy, muy difícil. Algunos se animaban a embarcarse un poco solamente para pescar, porque también la hora privilegiada para la pesca en ese lugar es muchas veces a partir de la medianoche o las primeras horas de la madrugada, es una hora oportuna para la pesca. A eso es a lo más que habían llegado, pero estar transitando ese mar completo debe haber sido aquella noche algo traumático para ellos. Y en medio de esa tormenta, en medio de esas olas, porque dice que iban a medio lago cuando realmente el viento le era contrario, miran que viene Jesús caminando sobre el agua. Solo eso les faltaba, no solamente el temor, la angustia ante un posible accidente, el poder naufragar en medio del lago, sino que ahora ellos mismos pensaban que eran un fantasma y daban gritos de terror. Estaban, dice, espantados. Repito, si dejamos volar la imaginación, trate usted de pensar una barca pequeña con 12 personas ahí, hombres todos, pero gritando. Dice el Evangelio literalmente, se pusieron a gritar porque estaban espantados. Y es Jesús el que va hacia ellos. Y dice que Jesús va muy conmovido porque el viento les era contrario. Y miraba, dice, que iban avanzando contra la corriente. Jesús los tranquiliza. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pero claro, ellos pensaban que era un fantasma. Pensemos un poquito ahora en nuestra vida, que toda nuestra vida al final, usted lo sabe, es un transitar de una orilla a la otra orilla, de la orilla de este mundo a la otra orilla en la patria celestial. Nuestra vida es esa barca en la que vamos surcando las aguas de este mundo, a veces aguas más pacíficas, más tranquilas, aguas a veces en las que de repente estalla alguna tormenta, algún vendaval, aguas que a veces se pueden tornar violentas, símbolo de los problemas, de las contrariedades, de las tentaciones. Es de noche, recordemos también, la noche es muy simbólica en la Biblia, la noche es símbolo del pecado, de la oscuridad, del no poder ver. También en nuestra vida, en ese transitar de una orilla a la otra orilla, puede usted tener momentos de oscuridad. Uno pensará que es difícil, pero puede ser. Nadie está exento de ello. Hace algunos años leí el diario de la Madre Teresa de Calcuta y uno se asombra al leer las cartas que ella escribió, donde cuenta que, imagínense, al menos 15 años, parece que fue más, pero al menos 15 años, ella vivió en lo que se llama la noche oscura del alma. Se sentía ella tan santa como la consideramos, ella se sentía la peor de las mujeres, pecadora,
indigna, abandonada de Dios, decía ella en su sencillez, en sus escritos, cuando todos los demás miraban lo contrario, la miraban llena de Dios, sedienta de servir en la caridad a todos. Ella vivió los peores momentos de su vida, más de 15 años, en una oscuridad tremenda, en la que ella misma se asombra y siente ese vacío, esa ausencia, el no poder sentir a Dios, el sentir que está totalmente abandonada. Y es una gran santa, como todos la veneramos. Pero lo mismo le pasó a Santa Teresita del Niño Jesús, lo mismo le pasó a San Juan de la Cruz, a San Juan Bosco. Cuando uno mira la vida de los santos, uno dice, ellos tan cerca de Dios, y en muchos momentos experimentaron esa oscuridad, esas tinieblas. Cuanto más nosotros debemos también prepararnos, estar en sintonía con el Señor, estar como Jesús en ese diálogo amoroso, en esa oración constante, el llenarnos y nutrirnos de Dios para cuando llegan, por si llegan esos momentos difíciles, tenemos la fortaleza que viene de Dios. Los apóstoles, aún teniendo a Jesús, no lo logran reconocer. A nosotros nos puede pasar lo mismo. En medio de un luto, en medio del llanto, en medio de un problema, en medio de la pérdida de un trabajo, en medio de un desierto espiritual, cuando usted no tiene ganas de hacer oración, cuando usted no tiene ganas de participar en nada y todos tratamos de apoyarle y le decimos, mire, el Señor está con usted, Dios le acompaña, Dios le bendice. A veces la persona siente que no. Los apóstoles tenían miedo y Jesús, ánimo, soy yo, no tengan miedo. El Señor nunca nos abandona, hermanos y hermanas. Claro, la barca se tranquilizó, los tripulantes se tranquilizaron cuando Jesús subió a la barca. No es lo mismo vivir con Jesús a vivir sin Jesús. No es lo mismo que Jesús esté en mi barca, esté en mi vida, a que esté fuera de mí. No es lo mismo tener a no tener la bendición de Dios. Cuando Jesús entra a la vida de una persona, esa persona le encuentra razón a su vida, le encuentra un propósito a su vida, le encuentra sentido a lo que le toca vivir, aunque no lo logra comprender, aunque no logra solucionarlo todo, al menos encuentra sentido y presencia de alguien que ha venido a llenar con su vida, nuestra vida, de paz, de armonía y de bendición, porque ha venido a ser el Emmanuel, el Dios con nosotros. Invitémoslo hoy nuevamente a que esté siempre dentro de nosotros. Él hoy nos repite nuevamente, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Y no por gusto, dicen algunos santos, quiso nacer para que usted cuando mire al niño lo reciba con amor. A un niño no se le tiene miedo, a un niño no se le rechaza, a un niño no se le margina, a un niño recién nacido se le acoge con amor. Y Él ha querido hacerlo para que lo podamos acoger y recibir con amor y hacer de Él el centro de nuestra vida. Que Él nos bendiga como bendijo aquel día a los apóstoles y como bendijo aquel día a los magos de Oriente, que dejándolo todo, emprendieron una gran travesía, ya no por barco como los apóstoles, sino que a través del desierto, buscando a alguien que vino a darle sentido a su vida. Regresaron al final, nos dice el Evangelio, usted lo recuerda muy bien, por otro camino, por el camino de Jesús. No regresaron por el camino de Herodes, regresaron por el camino de Jesús. Entendieron la lección. Que nosotros siempre busquemos a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que Él nos ilumine hoy y Él conforte nuestras vidas. Que así sea para todos nosotros.